Estás escuchando Tendencias. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 3043 8888. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Y gracias a Dios, hoy es lunes, estamos acá en su programa Tendencias número 606, lunes 18 de octubre, hablando acerca de la crisis en la cadena de abastecimiento. Muchas personas se comunican el sábado con nosotros para poder decir, estoy escuchando el programa día sábado. En efecto, esas preguntas también son bienvenidas y ya las trasladamos para responderlas el día lunes, pero sea usted parte de esta conversación a través del WhatsApp 59951111, hablando de la crisis en la cadena de abastecimiento. ¿No te gusta llamar la crisis, verdad? No, claro que no. Pero sí, pero lo es, de hecho lo es. Así es. ¿Tenías algunos comentarios, Sergio? No, este tema, mejor dicho, sí, este tema es sumamente relevante. El tema de la situación global de abastecimiento es tan relevante que, para hablar un poco del contexto regional, el gobierno de Estados Unidos ya emitió análisis de parte del Departamento de Defensa de cómo mitigar este riesgo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que un país extranjero frenó el abastecimiento de ciertos productos. Entonces, la lógica de las potencias es: cuido o me preocupo porque ciertos productos nunca dejen de existir en mi país. Y no sé si, y a grandes rasgos lo podemos identificar rápidamente. Energía. Ahorita hay una crisis de gas natural en Europa. Energía y alimento, ¿verdad? Son dos temas críticos militares. Usted nunca va a ver a un Estados Unidos que se quede sin proteger su parte de agricultura, por ejemplo. Es intocable la agricultura en Europa y Estados Unidos. Es por esa razón. Porque si me atacan y me sitian, por ejemplo, tengo que comer. Por ahí tengo recursos. Pero ahora subieron un nivel más. Y dijeron, ¿qué hago si me dejan de proveer, por ejemplo, microchips de Taiwán, que es el mayor productor de microchips en el mundo? Ya es un tema crítico de seguridad nacional. Entonces, el tema de la crisis, por así decirlo, de abastecimiento, ya se volvió un tema de seguridad nacional y no solamente de negocios. Estábamos hablando fuera del aire que también el tema de intercambio de datos va incluido en ese concepto de la situación que estamos viviendo actualmente con los abastecimientos. ¿Qué tanta libertad va a tener China, por ejemplo, de darle datos a Estados Unidos para que puedan trazar los productos que van en el barco desde la salida del puerto? Son temas que vamos a ir viendo cómo se desarrollan, pero lo que le quiero decir es, la solución que ha dado Estados Unidos al tema le dio un plazo de 5 años para solucionar en un 40-50% el abastecimiento. Hay que recordar que 40% de los productos que salen de China van a Estados Unidos. Y muchas empresas norteamericanas se abastecen a sí mismas desde China y lo pueden hacer desde Estados Unidos. Y una de las soluciones es lo que decía Rodolfo, la relocalización, nearshoring, reshoring. Y hay un plan y una estrategia nacional norteamericana para hacerlo. Y ahí está la oportunidad para nosotros. Totalmente. Porque ahí es donde nosotros podemos proveer todavía más a nuestro mayor socio comercial, que es Estados Unidos. Y es el ejemplo. Y también aquellas personas que dependían mucho de China en Centroamérica, pueden surgir nuevos conceptos de empresa o nuevos proveedores dentro del mercado nacional. Entonces, definitivamente estamos ante una oportunidad. Sí, bueno, muchas empresas ya transnacionales están empezando a hacer esos ejercicios. O sea, ya están, el ejemplo que les di de relocalizar un poquito sus proveedores y tenerlos un poco más cerca. Obviamente, en algunos casos la tecnología no está disponible, se ve fácil, pero hacerlo no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, sí es seleccionar, digamos, ahora hablaba con otra persona que trae productos, estamos hablando de Asia hacia América, pero también existen, digamos, marcas que tienen sus plantas de fabricación en Estados Unidos y abastecen un mercado importante en Latinoamérica. Entonces, lo que han hecho es seleccionar algunos digamos, ellos tenían 6,000 SKUs, ¿verdad? De venta, están empezando a relocalizar y van obviamente paso a paso, por tandas o por olas, ¿verdad? Entonces agarran un grupo de 300 y empiezan a relocalizar alguno de ellos, ¿verdad? Para poder hacerlo local,
¿verdad? Y se han enfrentado con el reto de que la tecnología a veces es un reto, porque los volúmenes, los equipos, las inversiones no son tan sencillas. Entonces, una de las cosas que es clave en este proceso también es entender los comportamientos del consumidor, porque yo puedo seguirme moviendo sobre la línea de lo que estoy generando, pero si no tengo visibilidad de los cambios en los patrones de consumo, ahí puedo tener un reto y puedo haber relocalizado un producto que no necesariamente me van a consumir. Entonces hay información que el mercado me puede generar y existe una tendencia que se llama, me imagino que la han oído, la hiperpersonalización. O sea, ya no es la personalización de los productos, sino lo que hablabas hace un rato, ¿verdad? El producto tailor-made, ¿verdad? Entonces ya las personas están empezando a generar esas interacciones por medio de apps, por medio de redes sociales, por medio de algún e-commerce, y están empezando a buscar productos ya más particulares, más a su gusto y tailor-made. Entonces viene el elemento de la hiperpersonalización. Y ahí la cadena de suministro juega un rol clave. Porque nuevamente, ¿qué pasa si yo ofrezco un producto y cuando el cliente va y lo pide y no lo encuentra, el mensaje es, sobre todo en redes sociales, es súper nocivo, ¿verdad? Porque no cumpliste la promesa de valor, ¿verdad? Entonces la cadena de suministro tiene que volverse tan ágil y la complejidad ha incrementado. Uno, porque no tenés las capacidades de traer ese abastecimiento, porque la crisis de furgones y la crisis de incluso de lo que mencionaba Agner, de los transportistas, que no están dispuestos a querer ir a hacer el despacho de los productos por contaminación o porque hay una ayuda gubernamental a este tipo de sector. Entonces hay que incrementar la visibilidad de esos elementos para entonces poder integrarlos y generar productos que sean de más ágil reacción. Y yo en ese sentido tengo un comentario. El McKinsey Global Institute dice lo siguiente. Dice, mire, antes era just in time, ahora haga su análisis just in case. Ajá. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, querida audiencia, nosotros los mortales, el pequeño empresario o aquellos, para ponerlo en contexto, Rodolfo es director de Ernst & Young, atienden empresas multinacionales gigantes, pero podemos trasladar a nuestra realidad lo que ellos hacen, hacer análisis de escenarios. ¿Qué tan probable es que me quede sin producto? Ya desafortunadamente estamos en esa situación. ¿Qué tan probable es que me deje el avión? ¿Qué tan probable es que no venga el producto? ¿Qué tan probable? Entonces, hagamos el análisis de escenarios. Ya no podemos, el valor que le tenemos que transmitir al cliente tal vez va a ser, yo sí tengo el producto y mi competencia no. Ya no va a ser tanto de diferencias de marca, incluso. No sé a qué se va a trasladar esto, pero tenemos que tomar en cuenta que hay escenarios complejos en los cuales todos nos movemos y que ya es necesario entender que las decisiones que tomamos van mucho más allá de un análisis de costos. Totalmente. Entonces ya es un análisis de escenarios de riesgo, por ejemplo. ¿Qué tan probable es que A, no venda el producto, B, venga tarde, C, me cambie de proveedor, ¿verdad? Totalmente. Entonces, esto es a lo que nos obliga. Y lo tremendo es que hay tecnologías que ya te están empezando a dar esa información. He estado en algunos proyectos ahora recientemente orientados a eso, a la parte de planificación y visibilidad de toda la cadena. Y lo que me impresionó de esas herramientas es exactamente lo que estás diciendo, jugar escenarios. Bueno. El planificador ya no solamente hace el cálculo de lo que necesita abastecerse para poder atender la demanda, sino empieza a hacer juego de escenarios. ¿Qué pasa si este proveedor me queda mal? Bueno. ¿Puedo mover este producto de tal lugar que no lo están consumiendo tanto en ese mercado y lo puedo movilizar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y en cuánto tiempo voy a recuperar en vez de que se me cayó acá? Entonces, ¿cómo puedo reaccionar para que esta demanda no se me caiga? Entonces, y es como una hoja de Excel, dinámica, ¿verdad? Obviamente es mucho más compleja, pues, pero es tan sencillo como aprender una hoja de Excel, a eso me refiero. Y los planificadores empiezan a jugar esos escenarios, ven el impacto en el margen, el impacto en el tiempo y el impacto en la demanda, ¿verdad? Entonces, ellos ahí con esa información pueden tomar decisiones, ¿verdad? Y la herramienta lo que hace es consolida datos de varias fuentes. Y por eso es que también busca jugar con la parte de la colaboración con los proveedores, que los proveedores también se puedan integrar a esa herramienta y les den visibilidad, digamos, mira, yo tengo esta capacidad, pero tronó la máquina y no te voy a poder abastecer el pedido que me pediste para el siguiente mes. ¿Qué hago? ¿Verdad? Y entonces poder jugar esos elementos
es genial. Ahora, obviamente estas herramientas, algunas son muy costosas, otras son no tan costosas. Entonces, para un contexto como nuestro mercado, obviamente que no todas las empresas tienen la capacidad de invertir, qué sé yo, cantidades exorbitantes de dinero de más de 6 cifras, ¿verdad? En software. Existen elementos que nos ayudan a generar visibilidad con alguna información ordenada, ¿verdad? Lo importante es poder extraer los datos y poder establecerlo a través de algunos dashboards. Y lo importante también es saber qué información necesito y cuándo, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, no, pero yo no tengo plata para invertir en esta herramienta, pero existen algunos dashboards que te pueden dar esa eficiencia y poder hacer alianzas con los proveedores también es importante porque a ellos les da cercanía, fidelidad y calidad y confiabilidad, ¿verdad? Y si yo como proveedor le comparto esos cambios en la demanda a tiempo, le puedo dar capacidad de reacción a él, ¿verdad? Pero ¿qué sucede hoy? Es que tenemos tanta información que primero hay que extraerla. Entonces lo que sucede es que los volvemos tablitas de Excel, ¿verdad? Y tenemos que estar haciéndolo y recreándolo y mira, se cayó aquel, entonces tengo que volver a jugarlo, ¿verdad? Entonces existen algunos dashboards que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Esa es en la parte de datos. En la parte de lo que hablábamos hace un rato, los procesos de toma de decisión, es necesario como entrenar a la gente. Y ahí lo que hemos visto es que esas alianzas con los proveedores permite, digamos, en algún momento compartir conocimiento, ¿verdad? Claro. Y consolidar esa parte para que entonces esa sinergia se dé. Y no solamente de yo como que le estoy comprando al proveedor, sino el proveedor también me puede decir, mira, tengo esta idea. Y entonces existen ejercicios de innovación que están ayudando en ese proceso. Sí. Entonces, pero el flujo de la información es clave. La otra es el consolidarla en una sola base de datos, también es importante, ¿verdad? No sé si me estoy volviendo muy técnico a ustedes, no pretendo serlo, ¿verdad? La idea es compartir. 4 preguntas que nos hacen aquí la audiencia. La primera es a través de Facebook, Rosángela Sainz, de la mano del desabastecimiento, el alza de los productos de la canasta básica, alza de la materia prima, plásticos, aluminio, etcétera. Sin lugar a dudas, eso va a incrementar de precio, ¿verdad? De la mano del desabastecimiento. Sí, por eso es que es importante que digamos que nuestras cadenas de suministro puedan jugar con esos escenarios, hacer pruebas incluso de productos dummies, lanzar algunos productos piloto, como los menciona nuestro amigo José Contle, algún MVP rápido, ágil, que le permita al mercado experimentar quizá algún otro tipo de consumo de otra marca, quizá otro sabor, pero que al final le provee, ¿verdad? Por medio de una economía local. Lo que hablábamos fuera de micrófonos es que muchos pensamos de que esta crisis, ¿verdad? Va a pasar, y sí va a pasar, pero es muy profunda. Yo considero que es muy profunda. No solo yo, pues lo hemos visto en comentarios de muchos de los expertos de supply chain a nivel global. Y lo que se considera es que sí existe no solamente un tema de falta de planificación, sino también algún tema de geopolítico de poderes. Sí. Entonces es importante que empecemos a pensar en un modelo de abastecimiento más localizado, ¿verdad? Y esa es una pregunta que nos hacían también, que ¿cuánto tiempo va a durar esto en que mi proveedor me va a poder despachar los productos que actualmente no tiene para entrega inmediata? Algunos hablan de 2-3 años, otros hablan de la década, ¿verdad? Son más profundos, ¿verdad? Ajá. Y entonces 2-3 años. Ajá. Yo soy de la opinión que va a ir más entre los 5 a 7 años. Es un impacto fuerte y por eso es que los modelos de negocio sí es importante que consideren el tener elementos que les ayuden a abastecer a su mercado y fidelizar su marca con que ahora que haya ausencia de producto, yo logré abastecerte. Y también algún tema de conciencia del desarrollo de economías locales, porque también tenemos capacidad de eso. Y lo que hablabas hace un rato, de que es una oportunidad. Realmente yo considero que para nuestros países, y teniendo un aliado tan grande cerca, y que él está viéndolo como un tema muy, muy, muy cercano, puede funcionarles a ellos. De hecho, ellos están haciendo inversiones para hacerlo. Nosotros tenemos cuentas globales que ya están pidiéndonos servicios locales, que antes tal vez los traían de un call center de la India, digamos, que era quizá un poco más barato,
pero que dentro de su, digamos, ecosistema, para ellos es un riesgo por el tema del lenguaje, por el tema de calidad. No estoy hablando que se hagan malos productos en la India, sino que el poder, nosotros somos una economía muy influenciada por Estados Unidos. Entonces, como que nuestra cultura entiende un poco más esas demandas y conecta un poco más rápido. Entonces, incluso el acento, ¿verdad? Es más fácil que un latinoamericano que haya vivido en Estados Unidos tenga un mejor acento que alguien de la India, aunque los de la India son unas personas súper emprendedoras, ¿verdad ustedes? Pero ya tenemos cuentas globales que nos están diciendo, mira, quiero que me proveas, un ejemplo, 300 PMOs para mis proyectos y que estén acá, ¿verdad? Y ellos le llaman al proyecto el nearshoring, o sea, tener gente cercana, cultura similar, o sea, no solo estamos hablando de productos, sino estamos hablando también de servicios. Y ahí es donde yo creo que también hay una oportunidad para nosotros. Excelente. Había también otro comentario. Bueno, Lorena Afre que dice, qué buen tema de conversación. Y Harold Saldaña, que nos decía, por cierto, ¿verdad? En relación al tema de tecnología, este sistema y la tecnología que avanza a pasos grandes, si es un sistema que posiblemente va a gobernar el mundo, ¿verdad? Que esa es una inquietud. Yo le hacía la pregunta, ¿te refieres al metaverso? Decía no, en relación a todo el tema de tecnología y seguimiento, sin duda va a ser pues cada vez más creciente, ¿no? Sí, y digamos que la clave va a ser, lo hablaba hace un momento Sergio, ¿quién tiene la disponibilidad de los datos de manera ordenada, de manera ágil? Que nos permita ser flexibles para abastecer un mercado. O sea, es clave. Esa parte es clave y hay que invertir en esa parte de consolidación de datos, estandarización, limpieza, porque en muchas organizaciones, pues aún teniendo los ERPs modernos, ¿verdad? Tienen el reto de la gestión de los datos. Esa es una parte clave en esos proyectos de transformación. Y fíjate que una parte clave que yo siempre invito cuando tengo este tipo de conversaciones es, mire, analizar escenarios no debe de ser algo complejo. Tómese la tarea de hablarlo, aunque sea en la mesa del comedor con sus hijos, su esposa, con sus amigos. Pero tenga en cuenta que ahora estamos más expuestos a escenarios que antes no estábamos expuestos. El clima, por ejemplo. El clima ya se volvió un tema fundamental. La ciberseguridad se volvió un tema fundamental, crítico de la noche a la mañana. Las cadenas de abastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el análisis de escenarios se vuelve sumamente relevante. Jóvenes que nos están escuchando, que están en bachillerato, si les interesa estudiar algo de análisis de escenarios es un buen momento. ¿Qué estudiaste, Rodolfo? Ingeniería. Sí, mecánica industrial. ¿Y usted? Mecánica industrial. Igualito. Eso es lo que hay que estudiar, jóvenes. Somos brothers. Somos brothers de la U. Muy bien, bien. Para ser como Aner y como Rodolfo. Ahí está. No, muy bien, ¿no? Y son temas que, que marcan pues una posibilidad en el futuro de trabajo. Dice, relocalizar inversión, ya dijimos, ¿verdad? Identificar proveedores regionales y no necesariamente globales, acortar las cadenas de suministro, sí, ir a buscar más cerca. Sí, proveedores regionales, locales, probablemente no encontremos, va a haber que ayudarlos a desarrollarse, es parte de la inversión que hay que hacer, ¿verdad? Para, uno, visibilidad, dos, entrenamiento a esos equipos y tres, que ellos también compartan, porque ellos a veces tienen soluciones que quizá no nos han dado porque te pedí ABC, pero fíjate que esta también te puede servir. Entonces, generar esa dinámica es muy práctica. Quizás haciéndolo más pragmático, ¿verdad? No solo que las herramientas, la visibilidad, los dashboards y todo eso, sino que tener esos canales de comunicación son clave. Además de lo que hablábamos hace un rato de los ecosistemas. O sea, no solamente es tan lineal y tan largas las cadenas, sino dar visibilidad, digamos, del transportista, del otro proveedor del otro material, del que te da servicios incluso de mantenimiento de equipos, mano de obra, consolidar. Aquí estaba leyendo ahorita la tercerización de la mano de obra. O sea, digamos que alguien te pueda ayudar a entrenar ciertos equipos, ¿verdad? Que estén listos on demand, ¿verdad? Eso lo hacen algunas empresas ya, ¿verdad? Yo no he visto ese modelo mucho aquí en Latinoamérica, pero sí existen modelos donde vos preparas pilotos o preparas empacadores, ¿verdad? Y entonces lo que haces, sí lo he visto en una empresa acá, y lo que haces es, mira, como mi demanda es tan cambiante, entonces yo puedo ese recurso disponer de él o no, dependiendo de ese ciclo. Entonces, lo que te ayuda también es a ser ágil, a tampoco tener una carga muy fuerte laboral y tener gente entrenada,
¿verdad? Entonces ahí ya no sos responsable directamente del personal, pero sí del servicio, ¿verdad? O del producto que quieres hacer con esas personas. Entonces, sí son elementos que te pueden ayudar a ser ágil. La otra es, anímese a generar un canal digital que le dé información de lo que el mercado está buscando. Puede ser un WhatsApp, ¿verdad? Hay mucha gente que está usando mucho el WhatsApp aunque hubo una crisis hace unos días, ¿verdad ustedes? Sí, claro. Todo el mundo se pasó a Telegram. Pero son elementos que te dan información y esa información al final te ayuda a entender a tu mercado y a reaccionar de manera más ágil. Esos son elementos que yo creo que son importantes tener a mano. Excelente. Mira, aquí hay varias preguntas, pero digamos, entonces hay mucha decepción del tiempo. No va a ser inmediatamente en enero de 2021, de 22, que esto se va a corregir. Tristemente. Ni diciembre de 2022, no. Y tal vez no 2023. Es decir, tengo que salir a buscar quien me venda mis motos en otro país en lugar de China. Son preguntas. O hacer tú las motos. Sí, también. O sea, hay algunos que ya lo están haciendo. Sí, ya no están trayendo las motos de allá, sino están haciendo sus marcas y las están construyendo acá. Y yo solo tengo un comentario. Depende de la industria, también la rapidez de reacción, definitivamente. Sí. Hay cosas que no podemos asumir que va a ser de la noche a la mañana. Hay industrias que sí, definitivamente hay industrias que si se quieren cambiar hoy, se cambian hoy. Se me ocurre un poco servicios, tal vez la tiene un poco más fácil, tal vez, porque hay que entrenar personal y habría que ver la curva de aprendizaje de la gente. Y eso es una especialización en sí mismo que es interesante. Poder medir y decirle a un inversionista, quiero un call center en inglés, lo tengo en 1 año y medio. O sea, es un tipo de especialización interesante. Y otra industria, esto lo digo por ciertas propuestas de inversión o de propuestas de macroinversión que hay en Guatemala de asociaciones, también por distancia a las marcas, como dijo Rodolfo, no lo voy a mencionar, pero fíjese que no es tan fácil, por ejemplo, convertirse en productor de tecnología de la noche a la mañana. Es un análisis de clústeres, por ejemplo, o desarrollo de clústeres, de ecosistemas, como decía Rodolfo. Pues hay industrias que se van a tardar un poquito más. Lo que es importante mencionar es que Norteamérica, Estados Unidos, está regresando mucha esa producción y acortando sus cadenas de producción o sus cadenas de valor, las está relocalizando, es decir, las quiere en casa. Y eso es importante. Entonces yo creo que va a depender de la industria y del país de donde nos gusta consumir esos productos. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos tenido, gracias a Dios, una demanda de proyectos impresionante y el equipo está creciendo. Y los que más han crecido, tecnología. Claro. Después, obviamente, nosotros somos empresa de servicios, mucho la parte del back office y servicios. Pero el reto que estamos teniendo es conseguir el talento. Claro. Fíjate. Entonces estamos empezando a desarrollar nosotros ya yendo a las escuelas a desarrollar gente y a colaborar con el desarrollo de esas comunidades para poder conseguir esos recursos. Excelente. Estamos entrenando en inglés, estamos entrenando en tecnologías digitales, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es un reto y por eso nos hemos tenido que reinventar un poco, ¿verdad? Pero la demanda sigue creciendo, gracias a Dios. Tampoco hay que confiarse, ¿verdad? Ustedes, porque tenemos competidores. También nosotros dentro de la firma global, México también está haciendo un hub. La India está poniéndose más barato. Polonia también tiene una maquila de servicios, por así decirlo, de mano de obra muy barata. Entonces lo que estamos empezando a migrar es a modelos no de hora hombre, sino empezando a crear algoritmos que nos ayuden a generar mayor volumen de transacciones sin necesariamente la intervención del talento humano, que siempre al final va a ser necesario, pero sí estamos migrando a ese tipo de modelos más de valor que de estar tecleando una transacción, ¿verdad? Qué bueno. Rodolfo, nos queda un par de minutos solo para conclusiones. ¿Cómo resumirías? Porque aquí hay también mensajes de esperanza. Quiere decir que tener un minuto, dice Jeff. Que hay esperanza de que tenemos posibilidades de desarrollo y que tenemos que estudiar para poder buscar esas oportunidades en temas de tecnología. Sí. ¿Qué más conclusiones? Yo pienso que es un tiempo lindo, que hay una oportunidad gigantesca para países como nosotros. Obviamente tenemos algunos retos ahí en ese lado, pero la preparación es clave, ¿verdad? Hoy tienes el acceso a algunos mercados para servir a cuentas globales, cosa que no teníamos acceso antes. Entonces es importante tecnologías como análisis de datos, el juego de escenarios que mencionaba Sergio, la parte de PMOs, el ejemplo de un cliente, 300 eran, ¿verdad? Lo que les dije,
para proyectos que ellos están gestionando. Y no solamente la parte de ya tengo mi certificación. Eso es importante, fíjate, Ener. Conocer el sector donde tú te apasionas más para meterle esa especialización, porque al final eso es lo que esperan los clientes, tu conocimiento del sector. La otra cosa es crear ecosistemas que le da vida a otros elementos de otros negocios que quizás estaban sucumbiendo. Por ejemplo, los transportistas motoristas de mensajería. En el país, con el efecto de la pandemia, algunos sobrevivieron porque fue increíble la demanda, ¿verdad? Entonces, sí podemos crear esos ecosistemas y lo hacemos de una manera obviamente sabia y dirigida. Creo que nos puede generar valor dentro de ese elemento. Entonces, yo sí creo que hay oportunidades, no solo en la parte de servicios, sino en la parte de productos y en la parte de poder generar esos materiales que hoy vienen de otras economías. Quizá no tan baratas porque no tenemos las tecnologías, pero sí existe, al menos tengo la disponibilidad. Uh-huh. Y eso es lo que hoy está pagando el mercado. Sí. Esos serían los mensajes. De ahí, ¿qué hago si yo tengo un negocio local? Pues bueno, evalúe sus proveedores, defina quiénes son sus aliados y empieza a hacer ejercicios de colaboración. Piérdale miedo a esa parte. No, que se van a robar mi información y no, a él le va a servir y a usted le va a servir. Eso. Vea si puede tercerizar algo de lo que hace hoy, porque puede ser que alguien tenga la capacidad y tenga una capacidad ociosa que hoy, porque como se le cae una demanda en este lado, la puede relocalizar. Eso también es una idea que ha funcionado en algunos casos, eso es bastante práctico. Y consolide. Las gremiales tienen una oportunidad en esa parte y pueden colaborar con sus grupos. Existen algunas situaciones ahí internas, pues, pero sí puede generarse mucho valor a la hora de consolidar. Eso es. Rodolfo Pérez, Senior Manager Business Transformation en cadena de suministro, cabalmente. Entonces está con nosotros en esta conversación. Gracias por haber estado con nosotros, Rodolfo. José Silva también te saluda y también Lorena. Saludos. Y también nos dicen a través de Facebook que veamos a la cámara y digamos hola, Facebook Live. Perdón, no había visto la cámara yo. Hacemos una pausa y regresamos con más contenido en Tendencias.